muchas gracias a todos por haber venido hoy. Y bueno, ya he estado aquí en muchas ocasiones y hoy voy a hacer algo diferente porque siempre que vengo aquí voy a hablar de algún libro que he publicado. Esta vez no es el caso. Esta vez, bueno, me llamaron hace un par de meses de la famosa revista Despertaferro, contemporánea. Que además, una revista que yo empecé a comprar cuando estaba en la Universidad Autónoma, que entonces salió un número de la caída del Imperio Romano, que fue el primero, que era Despertaferro y Medieval, que era yo un chaval, y bueno, jamás me imaginaba que iba a tener la oportunidad, casi 15 años después de, o no sé cuánto ha pasado, 12 años o 13, no lo sé, pero bueno, de poder escribir en esta revista, jamás lo hubiera imaginado, así que también agradezco a Despertaferro su, bueno, el haber contado conmigo para poder escribir un artículo que, bueno, que yo he dedicado el tema a la batalla de Shanghái, pero bueno, la revista es un dossier de la Segunda Guerra Sino-Japonesa o Chino-Japonesa, como se puede decir las dos maneras. Y bueno, que es un dossier del año solamente de 1931 a 1937, todo el año 37. Es decir, desde Mukden hasta la masacre de Nanjing. Y bueno, yo he dedicado mi apartado a hablar de la batalla de Shanghái. Aparte me gusta el tema porque, bueno, es una ciudad en la que he estado, en la que tuve oportunidad de ver restos arqueológicos, lo poco que hay, restos arqueológicos sobre esta batalla, sobre todo los almacenes Sihan, que hay varias películas sobre ello, a los 800 héroes de Shanghái. Hubo una en 2020, una película china, y otra de los años 80. La de los años 80 no la he visto. La del 2020, bueno, si os gusta la acción está bien, pero bueno, históricamente está... Ahora contaré alguna cosa, pero hay que cogerlo con muchas pinzas. No con dos pinzas, con muchas. Pero bueno, también una película muy nacionalista desde el punto de vista chino. Muy exagerada. Pero bueno, si gusta la acción, la película no está mal. Y bueno, yo estuve en China en el año 2019, que estuve en algo más de un mes en varias ciudades. Una también de ellas fue Nanking, donde ocurrió la masacre, que bueno, tuve oportunidad de visitar, que es una experiencia única. Yo recomiendo que si vais a Nanking, si sale esa oportunidad, tenéis que ir obligatoriamente, visitar la fosa común, porque hay más de 100 personas que están en la arena, medio enterradas todavía, tal cual las mataron y las han dejado así. Es la única fosa común de la Segunda Guerra Mundial que se puede ver tal cual, sin haber exhumado los cadáveres, que se puede ver tal cual. Es una experiencia única. También estuve en Pekín o Beijing, visitando el puente Marco Polo, obviamente, y muchos lugares de la Segunda Guerra Chino-Japonesa, con la que luego saqué mis dos libros, que uno es El Frente de China del año 31 al 39 y el otro el volumen 2 del 39 al 45. Pues bueno, como decía, voy a hablar de la batalla de Shanghái. Decir que, bueno, si ahora cualquiera os pregunto qué sabéis de Shanghái, lo primero que se os vendrá a la mente será una ciudad macro gigantesca, con rascacielos, luces de neón, muy concurrida, muchos coches, y sí, eso es así. Pero es curioso, en el siglo XIX era realmente un pueblo pesquero. O sea, había 4 gatos. Esto empezó a desarrollarse pues cuando llegaron los europeos a la zona. Shanghái no tiene salida al mar, está en la costa, o sea, cerca de la costa, en la provincia de Jiangsu, que estaría pues en la costa oriental de China, más o menos por el centro, un poco más arriba. No tendría la isla de Formosa enfrente, pero estaría un poco más arriba, Shanghái, al lado del río Yangtze, aunque no tiene frontera con el Yangtze, pero se comunica a través de otro río que es el Huangpu, que hace como una especie de afluente, pero bueno, allí en China un afluente es como aquí más grande que el Tajo. O sea allí los ríos son a lo bestia. O sea, es una cosa espectacular. Y
Y bueno, empezaron a llegar allí los europeos, se interesaron porque era un lugar estratégico, tenía una entrada al Yangtze y además estaba en zona segura, era una zona también muy fértil porque alrededor son zonas de cultivo, si uno viaja allí, es verdad, ve muchos rascacielos, pero a los pocos metros ve un montón de parcelas de cultivo, de arroz y de otras cosas, y de otros productos agrarios. Así que una vez llegan los europeos allí, pues bueno, esto empiezan a construir y se empieza a desarrollar la ciudad. No solo porque lleguen europeos, que van a ser siempre pocos en comparación a los chinos, sino porque atrae a los chinos de las provincias anexas, de la misma Jiangsu y de la vecina también Zhejiang, que está un poco más al sur, pues bueno, atrae a toda esta población y empieza a desarrollarse. O sea que tenemos una ciudad que si a principios del siglo XIX era un simple pueblecito pesquero, o sea, el tamaño de Gandía, por ejemplo, más pequeño que Gandía, pues luego para el siglo XX tenemos que más o menos ya, tirando la década de los 20, más o menos, que Shanghái es la quinta ciudad más grande del mundo y la segunda de Asia por detrás de Tokio. Los habitantes de la ciudad son algo más de 3 millones, pero luego si añadimos el extrarradio y toda la zona industrial, los cinturones industriales que se añaden, pues podemos hablar perfectamente de 6 millones, de los que 63.000 serían extranjeros. Cuando digo extranjeros, pues la mayoría eran occidentales, sobre todo muchos británicos, estadounidenses, alemanes, austríacos y húngaros, antes astrohúngaros, cuando era eso el imperio, muchos japoneses también, franceses, de hecho se establece una concesión francesa que es la primera ubicación, digamos, extranjera con leyes de extraterritorialidad, sería la concesión francesa, luego se extiende esto a otros barrios. Vienen italianos, hay también españoles, portugueses, obviamente por Macao, por influencia de Macao, y bueno, se asientan prácticamente de todos los continentes. También viene gente de las colonias de los estados europeos, muchos indios, vietnamitas por parte de la Indochina francesa, también se asientan muchos judíos, de hecho hasta nace un movimiento sionista allí, es curioso, que cuando empieza todo el auge del sionismo. Brasileños, hay una pequeña delegación comercial brasileña también, es bastante curioso, holandeses, bueno, hay de todo, escandinavos, al final es un crisol y una mezcla de razas, árabes, turcos, o sea, es una cosa bastante increíble. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo en esta fotografía, esto es el Bund, que es de las calles más famosas de Shanghái, que esto es el río Huangpu, y bueno, esta foto está sacada en la década de 1930, como vemos ya es una ciudad urbanizada muy moderna. Tenemos, por ejemplo, el edificio de este que tiene la cúpula, es el Shanghai and Hong Kong Bank Corporation, que es una de las corporaciones financieras principales de China. El hotel con un pináculo es el Cathay, que no sé si alguna habéis visto la película El Imperio del Sol de Steven Spielberg. Hay una pequeña escena que están los padres con el niño, el actor este que luego sería Batman, ahora Batman, que luego no recuerdo el nombre ahora del actor este, que empieza a hacer unas señales de noche en el río y hay un barco japonés y pega un disparo contra este hotel. Pues bueno, eso sería el hotel Cathay, que es el que sale en la película. Aunque esto es en el año 41, no es lo de la película, no es el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, pues lo que he dicho, que Shanghái se convierte en una de las principales ciudades del mundo, también digamos, vamos a decir, donde surgen también los principales grupos mafiosos. Está la mafia verde de Yu Duesheng, que bueno, esta mafia, hay una escena en la película brevemente de Indiana Jones y creo que era el Templo Maldito, la segunda de Indiana Jones, que se enfrenta a unos mafiosos chinos, pues bueno, sería esta mafia, que además estaba luego muy ligada con el Kuomintang, es curioso. Por cierto, yo me enteré estando en Shanghái, se puede visitar la sala donde se imita, en la película está Indiana Jones, donde hay el tiroteo con la mafia, se puede visitar esa sala, que por lo visto existe de verdad, y esto me enteré al llegar allí a Shanghái, no tenía ni idea, me enteré de eso. Y bueno, voy a poner aquí en la siguiente imagen, esto sería un mapa de Shanghái.
Y bueno, aquí vemos un poco las concesiones internacionales. Al sur, me voy a poner de pie mejor para explicarlo, que sería el casco antiguo medieval, que digamos lo que era la primera Shanghái, el puerto pesquero que he dicho. Aquí es donde se asientan los franceses, porque fueron quienes empezaron a desarrollar la ciudad. Luego esto se expande a nivel urbanístico y bueno, se lo reparten algunas de las potencias. Japón la veremos a continuación porque es de lo que trata el tema de hoy. Pero bueno, voy a fijarme en las demás. Tenemos el barrio de Zabei. Este sería el único libre, donde no hay ninguna delegación internacional. Es un barrio propiamente chino, del Estado chino, nada más. Luego tenemos un pequeño dominio bajo Estados Unidos, bajo bandera estadounidense, otro británico en la parte más occidental. Tenemos uno pequeñito, italiano, arriba. Y luego tenemos, que para mí es el más curioso de todos, que es de las delegaciones internacionales, que eran aquí muchos países. La máxima influencia aquí era de Inglaterra, pero también había otros países, pues básicamente todas las nacionalidades que he dicho antes, alemanes, austríacos, portugueses, de todo, básicamente. Y es el más curioso. Y además, estas delegaciones tuvieron una especie de policía propia, que policía o ejército propio, que era el cuerpo voluntario shangainés, que bueno, que tenía pequeñas compañías de fusileros y cada una de una nacionalidad distinta. Había china, había japonesa, había estadounidense, había inglesa, había hasta la batería de artillería, curiosamente era sueca, una cosa un poco extraña y bueno, la verdad era una ciudad muy curiosa, era una ciudad única en el mundo, muchos la llamaban la perla de Asia. Pero bueno, realmente tiene un estatus, en aquella época tenía un estatus único en el mundo que no lo tenía otra ciudad. Había otras ciudades también con delegaciones, pero no al nivel de Shanghái. Bueno, aquí tenemos tropas británicas y estadounidenses en una de las calles de Shanghái, que eran las que patrullaban, ¿no? Las que se encargaban de mantener el orden en las delegaciones internacionales. Y bueno, vamos ya a la expansión japonesa. Japón establece también, al igual que el resto de potencias, en el siglo XIX una pequeña concesión en la ciudad que le van a llamar el Pequeño Tokio, que luego la va a expandir a lo largo del tiempo. Y la va a expandir poco después del famoso incidente de Mukden, que va a dar lugar a la invasión de Manchuria. Esto ocurre en 1931, Japón va a ocupar Manchuria, va a poner un estado títere al frente del antiguo emperador derrocado de China, Puyi. Y al año siguiente, pues bueno, se va a desatar otro nuevo incidente, perdón, en este caso en Shanghái, que bueno, van a resultar unos monjes budistas que eran de nacionalidad japonesa linchados, uno de ellos va a perder la vida y bueno, esto va a servir de excusa, pues bueno, para expandirse en la ciudad. Un clásico en China, cuando se atacaba a algún misionero de alguna religión, esto lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, durante las guerras Boxers, pues bueno, hay una intervención extranjera, también la colonia alemana de Singao, que hubo un ataque a unos misioneros protestantes, pasó lo mismo, y aquí con unos monjes budistas japoneses. Siempre el ataque religioso será la excusa perfecta de alguna potencia para expandirse. Entonces es una guerra muy cruenta que no me voy a parar a explicar porque no es el tema de hoy, pero bueno, es una mini guerra que dura un par de meses y que deja miles de muertos por ambos bandos, mucho más por el lado chino, y que ya una parte de la ciudad en la parte oriental deja bastante devastación. Pero bueno, al final China tiene que recular y reconocer un barrio japonés, o mejor dicho, dos barrios japoneses mucho más grandes, que son, voy a volver atrás, serían estos de aquí, que son el barrio de Hongkou y el barrio de Yangshupu. Hongkou sería este de aquí, este que está en vertical, separado por este río, y luego este más alargado, el barrio de Yangshupu. Entonces, Japón se convierte realmente ahora en la potencia que tiene mayor presencia territorial en Shanghái. Aún así, pues bueno, se llega a un acuerdo con China y bueno, aquí no vuelve a haber más problemas durante años hasta que empieza ya
oficialmente la Segunda Guerra Chino-Japonesa, con el incidente del puente Marco Polo, que bueno, que ahí ya va a llevar a una guerra abierta entre China y Japón, que es una guerra que se concentra exclusivamente en el norte de China, en las primeras semanas. El puente Marco Polo está al sur de Pekín y lo que hacen, pues bueno, el ejército japonés que estaba en Manchuria es avanzar desde, digamos, de una vertiente norte en dirección sur, ocupar lo que sería la provincia de Hebei, las de la Mongolia Interior en Chahar y toda esa zona, y ciudades como Tianjin y Pekín. Pero en un principio, pues bueno, Shanghái, como he dicho, estaba en una zona más intermedia de China, estaba a casi 1000 kilómetros de la zona de operaciones. No, en un principio no tenía por qué pasar nada allí. Japón, en los barrios que he señalado, tenía solamente 4.000 efectivos, que la mayoría eran infantes de marina, la Fuerza Especial Naval de Desembarco, conocida como Riku Sentai, más o menos, que bueno, eran 4.000 efectivos con unas pocas piezas de artillería y tenían creo que 4 coches blindados, o sea que no eran... Bueno, ahí vemos qué tipo de coches tenían, que con esto tampoco... con esto tampoco se va a hacer mucho. Parecen los coches estos que había de la guerra civil aquí. O sea, que cuando vemos la foto de la guerra civil que dices, esto le pegas 2 tiros y deja de funcionar, ¿no? Pues bueno, que tampoco... Entonces Japón como nunca tuvo ningún interés cuando empezó la guerra en abrir un escenario allí. China curiosamente tampoco tiene ningún interés. Chiang Kai-shek, el presidente en ese momento del Kuomintang, la China nacionalista, prefiere emplear el ejército en el norte de China porque las tropas que había en el norte de China eran sobre todo muchos señores de la guerra, ya habían jurado lealtad a Chiang Kai-shek, pero bueno, eran antiguos ejércitos privados con sus caudillos que se estaban enfrentando a los japoneses. Las fuerzas de élite del ejército republicano, de la República, estaban más al sur y la idea de Chiang Kai-shek era enviarlas al norte para contener la ofensiva japonesa, que eran tropas mucho mejor preparadas. De hecho, eran tropas entrenadas por oficiales de la Wehrmacht, del ejército alemán, con armamento alemán, tenían fusiles Mauser, los famosos cascos estos con los redobles por los lados, tenían vehículos SDFK de reconocimiento y hasta bombarderos de la Luftwaffe. ¿Qué ocurre? Pues si nadie tiene interés, ni japoneses ni chinos, ¿por qué se pelea en Shanghái? Pues por culpa de un alemán, curiosamente, que era el general Alexander von Falkenhausen, que era el consejero de Chiang Kai-shek. En ese momento estaba en el Consejo Supremo de Defensa del Kuomintang y es el que incita a extender la guerra a la provincia de Jiangsu, pues básicamente porque son 4.000 efectivos lo que hay ahí. Los japoneses tienen 4.000 infantes de marina y dice, esto con un ejército chino simplemente los asediamos en la ciudad, ocupamos las pequeñas concesiones japonesas, recuperamos ese territorio y además, como están las delegaciones extranjeras delante, pues vamos a quedar bien delante de todo el mundo. Vamos a lanzar un mensaje al mundo de que los chinos vamos a pelear. La jugada va a salir fatal porque va a ocurrir justo al revés. Los que van a quedar en ridículo van a ser los chinos con esta operación. Y bueno, tengo aquí la frase de von Falkenhausen, que por cierto había combatido en la Primera Guerra Mundial, había sido asesor del Imperio Otomano en el teatro de operaciones de Mesopotamia. Y bueno, dijo lo siguiente: si el ejército chino sigue las sugerencias de los consejeros alemanes, con total certeza los japoneses serán expulsados más allá de la Gran Muralla. Y bueno, al final consigue convencer, porque el Consejo Supremo de Defensa tenía 4 miembros, uno de ellos era von Falkenhausen y había 3 más. Y consigue mayoría en la votación para que se lleve a cabo una ofensiva contra esta pequeña concesión japonesa que había en Shanghái, porque Chiang Kai-shek no lo tenía muy claro. Al final da su brazo a torcer cuando ve que va a haber mayoría en esa votación y bueno, ya es así como nace esta operación. Que bueno, que la
la va a llevar a cabo unos 20.000 soldados inicialmente, que es de la 87 División de Infantería, que era una de las divisiones germanizadas. De hecho, tenía equipo puntero para la época, era armamento todo de la Wehrmacht. Había un total que llevan a Shanghái de 5 divisiones de estas, las llamadas germanizadas. La 87 va a ser la primera a entrar en combate, luego va a haber otras, la 88, la 36, que bueno, que van a ser quizás las que más destaquen a lo largo de la campaña. Y bueno, y además da orden de movilización, que nunca se va a cumplir esta cifra, de por lo menos intentar llegar a movilizar en mínimo un mes a 1 millón de hombres en la zona. Muy complicado, había señores de la guerra, estaba lo que se llamaba la tercera zona de guerra, que no sé, sería aquí en español equivaldría, no sé, en España una región militar antigua, no, lo que sería una región militar. Allí en términos chinos es tercera zona de guerra. Y bueno, en principio tiene que ser fácil, porque el primer ataque van a ser 20.000 soldados bien equipados contra 4.000 infantes de marina japoneses, que también están bien equipados, pero bueno, supuestamente también son tropas fuertes. Las tropas chinas que van a combatir no son de los señores de la guerra, son tropas de élite. Y bueno, hay un incidente antes, que es porque muchos achacan el inicio de la batalla de Shanghái a un incidente, que es el incidente Oyama, que bueno, aquí pongo tropas chinas, que vemos los clásicos cascos alemanes, y bueno, esto ya está solucionado, creo, ¿no? Sí, está solucionado. Vale, digo, a ver si me vuelve a salir algo más. Vale, pues me he perdido por dónde iba. ¿Dónde me había quedado? me he liado con el error este de la informática. El incidente Oyama, vale, que me ha liado esto. Voy a ir moviendo el ratón de vez en cuando porque si no me va a saltar esto. Pues sí, el incidente Oyama, bueno, hay un coche del ejército japonés que va un oficial Oyama, precisamente se llama así por ese nombre, y un marinero van. Y bueno, se acercan a un aeródromo que pertenecía a la Fuerza Aérea China, que es el aeródromo de Hongqiao. Y bueno, y se acercan demasiado y los guardias disparan y hay 2 muertos. Mueren los 2 japoneses y un guardia chino. Entonces ahí ya empieza la tensión. A raíz de este incidente, bueno, Japón obviamente culpa a China de que es una conspiración. Obviamente no había ninguna conspiración, pero bueno, culpa eso. Y empieza ya Japón, antes de que empiecen a llegar las tropas del Kuomintang a Shanghái para librar la batalla que está preparando Falkenhausen, pues ya Japón ya empieza también a movilizar. Ya ve que algo, a raíz de este incidente, ve que algo se cuece, empieza a movilizar tropas desde Japón, desde Nagoya, y desde Sasebo, desde los puertos de Sasebo y Nagoya, por si acaso. Por lo menos que ya empiezan a preparar para embarcarse por si hay que ir a la ciudad. También se sacan a muchísimos civiles de todo lo que es el río Yangtze, desde Shanghái prácticamente hasta Wuhan, que había concesiones japonesas, empieza a evacuar civiles. Y en esos días se evacúan a unos 30.000 civiles. Aún así, sigue la normalidad en la ciudad, nadie se espera que vaya a haber guerra. De hecho, es muy curioso, ese mismo verano, esto ocurre en el verano del 37, ese mismo verano había un crucero japonés allí, en el río Huangpu, que era el Izumo, y que tendrá un papel muy importante en la batalla. Y curiosamente, ese mismo verano había izado la bandera francesa porque se estaba celebrando el aniversario de la toma a la Bastilla. Y no había ningún barco francés y había prestado Japón su barco a las tropas francesas, pues bueno, para celebrar su aniversario de la toma de la Bastilla. De hecho, hubo un partido de béisbol entre el equipo de los marines estadounidenses que estaban en la ciudad allí y el equipo japonés de la Universidad Meiji, que había estudiantes haciendo una especie de Erasmus en la Universidad de Shanghái que venían de la Universidad Meiji y bueno, y hicieron un partido ahí. O sea, en un principio nadie pensaba que eso fuese a convertirse en una batalla. Hasta que llegamos al 13 de agosto, que el 13 de agosto ya han entrado un gran número de tropas
del Kuomintang en la zona del barrio chino. En un principio están en zona china, pero bueno, no tiene por qué pasar nada. Pero bueno, más o menos como que ya empieza a cantar porque ven más movimiento de lo habitual. Y ese 13, pues empiezan ya los ataques. Que empiezan los ataques de una manera bastante descoordinada, porque en vez de atacar en un punto concreto, que hubiera sido lo suyo, del barrio, el barrio de Hongkou, que era la zona donde se lanzó el asalto, pues lo que hace es lanzarse el ejército chino, estos 20.000 hombres, empiezan a lanzar asaltos pues, por prácticamente todo el mapa. Pero claro, eso es verdad, eran muy pocos los japoneses, pero estaban atrincherados, eran tropas profesionales y con escaso número se pueden defender bien. Si lo hubieran hecho contra un solo punto, probablemente los chinos hubieran roto, porque en ese momento los japoneses no hubieran podido resistir una acometida de esta manera. ¿Qué hicieron los chinos? Dividir sus fuerzas. Entonces lanzaron asaltos y todos fueron rechazados. El más sonado de todo fue el asalto al puente de las 8 letras, se llama así, y que básicamente en cuanto empezaron a cruzar el puente, los japoneses tenían emplazada una batería de artillería que los chinos no habían visto y a bocajarro les disparó en el puente. O sea, hizo una masacre como podéis imaginaros. Esto ocurre el 13 de agosto. Al día siguiente, el 14 de agosto, ahí ya redobla la apuesta Chiang Kai-shek y lo que hace es movilizar a la Fuerza Aérea. O sea, moviliza 40 aviones de la Fuerza Aérea China. Eso sí, aviones bastante pobres, que eran Northrop Gamma, que eran de estos de la década, finales de los 20, principios de los 30. Curtiss Hawk, los primeros, los número 2, no Curtiss Hawk 2, que tampoco no serán los que luego vemos en la Segunda Guerra Mundial como el P-40, que viene también de Curtiss, pero no, estos serán bastante malillos. Además, los manejan pilotos muy inexpertos y encima ese mismo día, estos 40 aviones que despegan para atacar el barrio japonés y tienen dos objetivos: atacar las posiciones junto al río de Huangpu, que estaban en el barrio japonés, y otros hundir al crucero Izumo, porque el crucero Izumo tiene grandes calibres y pueden desbaratar cualquier ataque de tierra. Pues bueno, cuando llegan allí los aviones, justo se levanta una corriente de viento, niebla, que manda narices, niebla en verano, pero ese día por alguna razón se levantó. Es un sitio muy húmedo, Shanghái. El caso es que se desvían del objetivo y lanzan las bombas en cualquier barrio menos en el barrio japonés. Unos caen en el barrio del Pudong, que era la zona industrializada, que era zona china, mueren muchas personas. Otros caen en el barrio chino de Zabei y otros encima caen en las delegaciones internacionales. Algunas bombas estallan en el Hotel Cathay, que antes os lo he enseñado, con el pináculo aquel. Otros caen en unos salones recreativos, el Great Wall, que bueno, allí matan a varias personas y bueno, pierden la vida varios occidentales, entre ellos 4 estadounidenses también. Resultado de esto, pues bueno, unos 1.800 muertos, ni un japonés acertado, o sea, no muere ni un solo soldado japonés, 1.800 casi todos chinos por fuego amigo. Y encima daños a países extranjeros que los va a tener que desembolsar dinero el Kuomintang y darles ese dinero, porque han muerto ciudadanos extranjeros y además ha habido daños materiales. Esto se conoce como el Sábado Negro, que bueno, hace completamente el ridículo el Kuomintang. Y entonces Chiang Kai-shek decide que esto tiene que zanjarlo cuanto antes porque, o sea, están quedando en evidencia ante todo el planeta en ese momento. Ya está llegando la prensa, Shanghái, ya ve que ahí, ya después de este incidente que han muerto ya extranjeros, se va a liar, ahí se va a liar una grande. Y dice Chiang Kai-shek que esto hay que erradicarlo de raíz. Entonces prepara una operación ya grande, de grandes dimensiones, que van a tomar parte varias divisiones, que es la Operación Puño de Hierro, y aquí van a participar tropas de élites, que además os sonará el nombre a muchos, son los Stoßtruppen. ¿Por qué? Porque son las tropas de choque de la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos un experto, Ismael, que nos ha hablado en su magnífico libro del Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, bueno, que ha hecho referencias a los Stoßtruppen, que es un modelo que copiaron otros países. Austria-Hungría, el Imperio Otomano también copió, y bueno, y China en la década de los 30 también lo copió. Y bueno, que eran tropas de élite, pues iban normalmente equipadas varias granadas, armas cortas,
No solían ir armados con fusiles, normalmente pistolas o armas cortas, no iban con carabinas ni nada de esto. A veces incluso, como en la Primera Guerra Mundial, hay fotos de algún chino con una especie de armadura, una cosa un poco rara, que recuerda un poco a estas fotos de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, con cuchillo, la pala, eran mucho también de cuerpo a cuerpo, de entrar en el cuerpo a cuerpo. Y lo que hacen estas tropas es atacar la parte del barrio de Hong Kong. Pues esto sucede a mediados de agosto, va a durar 24 horas el ataque, de hecho empieza muy bien porque cruzan la frontera con la zona japonesa, arrollan a los japoneses, aparte lo que hacen es, en vez de ir a avanzar por las calles, ir edificio por edificio, saltar por las terrazas, por los tejados, por las azoteas o directamente con picos, martillos y palas horadar las paredes. De hecho, había japoneses, hay una anécdota muy curiosa, que había una posición japonesa cerca además de las delegaciones internacionales, que está en una calle esperando a que vengan los chinos y de repente los tienen detrás. Porque han empezado a agujerear las paredes de las casas y han venido por detrás. Pues esos 200 japoneses, al quedar rodeados, tienen que entrar en la zona internacional y rendirse a las tropas estadounidenses y británicas que hay ahí, porque quedan internados, realmente, quedan internados porque era eso, rendirse a los chinos. O sea, no... Y es una anécdota bastante curiosa de esta operación. El objetivo era tomar el club naval porque allí estaba el Estado Mayor de la Riku Sentai. Estaba allí. Y de hecho llegan por la tarde de ese día, llegan no al edificio, pero llegan a los edificios que están enfrente y de hecho libran un tiroteo. Pero al final no consiguen, primero porque la aviación japonesa empieza a intervenir, tienen un aeródromo cerca del club de golf que en la zona japonesa. Japón, en el barrio Yanshubu, en el lado más oriental, dominaba una zona que era un club de golf y al lado un aeródromo. Y empiezan a operar aviones japoneses desde ahí, que bombardean a los chinos. Y además están los grandes calibres del crucero Izumo, que desbaratan la ofensiva. Al final es un fracaso. Y aún así al día siguiente hay otro ataque. Este ataque lo va a lanzar una división que es muy curiosa, que es la 36 de Infantería, que estaba compuesta por tropas de la provincia de Xinjiang y un alto porcentaje eran musulmanes uigures. Eran Xinjiang es, donde están los uigures, que a veces a día de hoy siguen teniendo conflictos los chinos con ellos. De hecho, los reprimen a día de hoy. Y, bueno, de vez en cuando salen noticias de esa provincia que el régimen chino ha hecho alguna persecución o algo, ¿no? Pues estaba compuesto por musulmanes uigures, era también una división germanizada con equipo alemán, y en este caso, en vez de atacar el barrio de Hong Kong, atacan el otro, Yanshupu, y lo atacan a través del río. Voy a poner el mapa otra vez. Atacan una cosa por aquí. O sea, el primer ataque de los Sturmtruppen había venido de esta zona, más o menos. Y este viene de esta zona. Viene de esta zona. Y bueno, lo hace esta división y es muy curioso. Dura 2 días el ataque. En el segundo día intervienen 20 tanques del modelo Vickers 6 ton. Es un tanque muy anticuado. La verdad no hicieron nada estos carros. De hecho, el crucero, aquí lo he puesto en el mapa, está el crucero Izumo, con su fuego pulveriza a casi todos los carros y no sirve de nada. Y bueno, la ofensiva llega hasta la zona del embarcadero, porque detrás hay una fábrica de algodón, que lo pone aquí, fábrica de algodón, y ahí emplazan los japoneses, la Riku Sentai, emplazan ametralladoras y baterías de artillería. Y bueno, es prácticamente a bocajarro. Los chinos, a pesar de todo, consiguen superar la verja, pero bueno, una vez superan la verja ya chocan con una tormenta de fuego y con las bayonetas japonesas, y al final se retiran con más de 2000 bajas. Es un desastre, y bueno, ya después de esta operación ven que esto ya se va a convertir en una guerra de desgaste, que no hay marcha atrás. Aún así, los chinos hacen todo lo posible por hundir al Izumo. Este sería el crucero Izumo. Aquí al fondo se ven las delegaciones internacionales, el Bund. Y bueno, intentan hundirlo por todas las maneras. Hay un ataque con lanchas torpederas que están a punto, uno de los torpedos, de acertarle. Es un ataque nocturno y
Y bueno, es curioso porque pasa escasos metros, uno de los torpedos. De hecho, otro de los torpedos casi da un crucero británico, ahora no recuerdo cuál era, que estaba allí, que también podía haber hundido un crucero británico, lo cual ya hubiera sido apoteósico para el prestigio de los chinos en ese momento. Pero bueno, fracasa este ataque con lanchas y luego hay muchos ataques aéreos sobre el crucero Izumo. Creo que en toda la campaña, creo que solo van a lograr un impacto, que no va a causar daños, creo que va a causar un marinero muerto, nada más. Y es curioso, uno de los aviones que atacan al Izumo son aviones Heinkel 111, el alemán, el del morro acristalado, que es la versión esta que está en el aeródromo aquí de Cuatro Vientos, en el museo, que es un poco diferente al que vemos en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Inglaterra, que es como más redondo el morro. Aquí era la versión anterior, que bueno, era como más cuadriculado el morro. Y atacan 3 de estos Heinkel al Izumo. Uno va a resultar dañado en el ataque y al aterrizar se va a estrellar, al aterrizar de vuelta al aeródromo. Pero bueno, no consiguen impactarlo. Y bueno, una vez esto se estanca y esto se convierte en una guerrilla, prácticamente una guerra urbana entre la zona del Zabei y el barrio del Hongkou, pues bueno, lo que Japón ya ve que tiene que abrir un frente ahí porque primero tiene que rescatar a los 4.000 sitiados que van recibiendo refuerzos. De hecho, después del último asalto llegan 500 efectivos a bordo de destructores que aumentan el número de la guarnición, con lo cual ya facilita mejor la defensa. Pero bueno, lo que necesita Japón es lanzar una ofensiva, una invasión a la ciudad. ¿Cómo hacerlo? Intentar embolsar la ciudad y atrapar a un gran número de chinos ahora que están empeñados en la ciudad. Y entonces voy a este mapa de aquí. Bueno, voy a poner, estos son algunas fotos de tropas chinas en Shanghái, con equipamiento alemán. No sabría decir qué divisiones ahora mismo, pero bueno, intervienen 6 divisiones germanizadas en la batalla de Shanghái. Puede ser cualquiera. Estos son infantes de marina japoneses con equipo antigas, aunque no se emplearon gases químicos. Pero muchas veces era necesario el uso de la máscara porque constantemente caían edificios, se levantaba polvo, había los mismos materiales de los edificios al derrumbarse son tóxicos, entonces se echaba mucho de máscaras antigas. Y bueno, voy a poner el mapita este. Vale, lo que hace Japón es una gran operación de desembarco que la planifica, pues bueno, en tiempo récord porque va a tener lugar el 23 de agosto. O sea, la batalla ha empezado el 13 prácticamente en 10 días. Que se movilizan de Nagoya y Sasebo pues varias divisiones. Creo que son un total de 5 divisiones, varios destacamentos y alguna brigada mixta. Y bueno, un total de 8.000 efectivos, lo tengo aquí el dato, 120 cañones y 72 tanques, que estaban al mando del general Iwane Matsui, que este general es famoso porque se comió el marrón luego por la matanza de Nankín, cuando había sido el príncipe, bueno, no recuerdo el nombre, se me ha ido de la cabeza, bueno, uno emparentado con Hirohito, que ahora se me ha ido de la cabeza el nombre. Se comió, para no sentar a un miembro de la dinastía Yamato en los juicios de Tokio, se sentó a Iwane Matsui cuando ni siquiera había estado presente en la masacre. Pero bueno, pues pasó a la historia por eso y es el que va a dirigir esta fuerza expedicionaria que se va a llamar la Fuerza Expedicionaria de Shanghái. El objetivo es el que está al norte, que bueno, lo veis ahí con el ratón. Va a ser lo que se llama la ensenada del Wusong, porque aquí empieza el río Wusong, en esta zona, y se van a hacer 3 cabezas, como 3 cabezas de playa, que luego se unirán en una, y bueno, no va a tener ninguna dificultad el desembarco, salvo por los problemas del tiempo, del clima, no va a tener ninguna dificultad. De hecho, solo sufren 40 muertos en el desembarco, porque había unos pocos chinos que resisten en un pequeño puerto que había ahí, y pesquero, y resisten los muelles un poco y solo sufren 40 muertos en el desembarco. Así que establecen una cabeza de puente y empiezan a avanzar hacia el sur, con el objetivo de llegar a la ensenada del Suzhou, que lo estoy aquí señalando con el ratón, para cortar cualquier posible retirada a las tropas chinas en Shanghái. Problema, que sí, el primer día ha ido todo muy bien, pero luego empiezan a complicarse la cosa. Porque aunque en el mapa parezca que es una zona llana, para nada.
son todo pantanos, canales de agua, bosques de cañas de bambú, además zonas infestadas de mosquitos, encima estamos en las tormentas de verano que llueve, eso se crean barrizales inmensos, eso es impracticable. ¿Qué pasa? Que el ejército chino, como se queda empantanado por el terreno, el ejército japonés, el ejército chino, pese a que había reaccionado muy tarde, porque es curioso, esto informó, informó de que estaban los japoneses allí, un tipo en bicicleta, que cuando vio el desembarco fue pedaleando en bicicleta, nadie avisó por radio ni nada, fue una cosa bastante curiosa. Y bueno, pero aún así, milagrosamente empieza este mal tiempo y eso permite a los chinos reaccionar. Y entonces mueven a un grupo de ejércitos entero. Que bueno, cuando digo grupo de ejércitos no es el grupo de ejércitos alemán o frente soviético en la Segunda Guerra Mundial. Los chinos muchas veces grupo de ejércitos equivale a un ejército. Un ejército a veces equivale a un cuerpo. En los chinos es complicado, muchas veces. Se le puede decir grupo de ejército, pero bueno. Digamos que era un poquito más grande un ejército, pero tampoco un grupo de ejércitos. Es el 15, que lo lideraba el general Chen Chen, que bueno, este general luego se va a destacar en muchas batallas de la Segunda Guerra Mundial, como Changsha, por ejemplo, en el 39, que va a derrotar a los japoneses. Pero bueno, esta va a ser la primera vez que este general se enfrente a los japoneses y los va a conseguir frenar un tiempo. No los va a conseguir frenar del todo, obviamente, pero por lo menos los va a retrasar casi 2 meses. De hecho, los japoneses tienen que emplear tácticas muy desesperadas. Por ejemplo, hay 2 fortalezas, una es Shizilin y otra es Gusong, y tienen que tomarlas al asalto con escalas de madera, como en la Edad Media, básicamente disparando desde abajo y otros con escala de madera subiendo a la muralla y luchando a la bayoneta encima. O sea, bastante curioso. Luego hay una pequeña edificación que bueno, tiene 2 nombres. En algunas fuentes las pone la Casa Blanca y en otras la Villa de las Plantas de la Suerte. Tiene los 2 nombres. En algunos libros lo pone Casa Blanca y en otros es Villa de las Plantas de la Suerte. Que era como una especie de granja con un muro defendido por chinos que era inexpugnable porque lo habían fortificado muy bien y lo que hacen, una guerra de zapa. Excavar una mina, pero no para detonarlo, sino para salir ellos por el lado contrario. Cavan 32 metros de túnel, se espera a que se salga de noche y salen como un caballo de Troya. Y toman así la posición, la toman de esta manera. Luego, esto es la lucha, esta foto me encanta, es de las pocas que hay a color, que esto es las luchas en los bosques de bambú que fueron muy comunes en aquel agosto y septiembre del 37. Es una lucha así, recuerda un poco a Vietnam, no sé, el camuflaje, ¿no? En la guerra de Vietnam. Y descubrieron que una manera de desalojar a los chinos, que no habían caído en ese momento, y que todavía hacía calor, era prender los bosques. Entonces lo que hicieron es dedicarse a incendiar un montón de bosques de bambú para privarles de esa cobertura a los chinos. Otra de las batallas que hay es la de Dachang, que es una ciudad que es de las que más les cuesta tomar. De hecho, también vuelven a emplear escalas de madera para tomar los muros de esta ciudad. Pero allí reciben, cuando están sitiando esta ciudad, que dura varios días la batalla, reciben varias contraofensivas ya del ejército chino de divisiones enteras. De hecho, hay una contraofensiva que lidera el general que he dicho antes, Chen Chen, que cuenta con un apoyo previo de 700 cañones. O sea, vemos que los chinos ya están desviando grandes cantidades de tropas y material a números inimaginables al principio de las operaciones. Japón las consigue contenerlas todas. De hecho, hay una anécdota que a una de estas unidades, no recuerdo el tamaño, no sé si era creo que era un regimiento o algo más, una brigada, ahora no recuerdo, que la encuentran a campo abierto la aviación japonesa entera y envían más de un centenar de aviones japoneses contra tropas chinas en campo abierto. Bueno, la despedazan al completo. O sea, es difícil a una unidad reducirla a la nada, o sea, con un ataque aéreo, y más con los aviones que había en aquellos momentos. Esta batalla era complicado, pero la encuentran en el momento crucial, dirigiéndose a Dachang precisamente, y la pulverizan.
Esto sería la guerra en la zona pantanosa y de canales. ¿Qué sucede mientras tanto en Shanghái? Pues es una guerra urbana infernal, por otro lado. Porque aquí ya los japoneses empiezan a avanzar en el barrio chino, en el barrio de Zabei. Y esto es un infierno que son mares y océanos de viviendas, de casas, edificios. Aparte, Shanghái era de las pocas ciudades de Asia que tenía rascacielos. O sea, había edificios que eran de muchas plantas. Eran muy habituales edificios por encima de las 10 plantas, incluyendo en la zona china. Entonces todo eso había que despejarlo, se combatía en las alcantarillas, en las azoteas, en las barricadas, fábricas, estaciones, vías de tren, por cada sala, por cada habitación, en los sótanos, al cuerpo a cuerpo, granadas, bayonetas. Es una terrible lucha, es una Rattenkrieg, ¿no? Como en Stalingrado, como la llamaban a la batalla de Stalingrado. Y... Y bueno, algunas anécdotas de aquí. Pues bueno, hay un ataque a la estación norte que lanzan los japoneses y días antes de lanzar este ataque lo que hacen es bombardear la estación en un momento en que en los andenes había concentrados casi 2.000 refugiados y bueno, llega en ese momento la aviación japonesa y mata a 400 personas civiles. La mayoría, y es una foto muy famosa, no sé si está por aquí, es esta foto, porque esto es la estación norte. A día de hoy no se parece en nada, porque yo cuando estuve en Shanghái fui a verla, pero es un edificio moderno, o sea, me imagino que no quedó nada de la antigua, porque me fui a investigar, pero no, ahí no encontré nada, la verdad, ninguna referencia a lo que pasó, es curioso. Encontré museos a lo que había pasado, pero allí en la zona, cuando estuve allí, no vi nada, curiosamente. Y bueno, es muy famosa esta foto se llama, bueno, Bebé llorando, se tituló, lo hizo el diario China Press y bueno, dio la vuelta al mundo esta foto. Pensad que estamos en el año de Guernica también, o sea que hacía pocos meses había sido Guernica, entonces esto como impactó mucho, ya empezaba a tener la gente una noción de que si había una guerra a gran escala posteriormente del infierno que iba a ser, sobre todo lo que respecta a los ataques aéreos. Como he dicho, es una guerra urbana muy cruenta, se combate también en el club de golf, en las zonas de los bunkers de arena, del césped, en la universidad, se atrincheran los chinos también en la universidad y se combate por las galerías, por las aulas, o sea, es terrible. De hecho, para los soldados de dos bandos estaban tan desmoralizados que en el caso de los chinos tuvo que ir la primera dama, tengo por aquí la foto, esta es la primera dama, que es Song Mei-ling, esta es la mujer de Chiang Kai-shek, que era muy famosa y muy mediática en la época, era yo creo que hasta más mediática que su marido, porque negoció más cosas con Estados Unidos esta mujer que el propio presidente, es una cosa bastante curiosa. A nivel exterior, realmente no era la ministra de Exteriores, pero yo creo que hacía más que el ministro de Exteriores chino, esta mujer. La verdad, fue una gran, vamos a decir, embajadora de China en esta época y durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, como era muy querida entre el público chino, pues bueno, fue a la ciudad y repartió regalos a la tropa y esto para lo típico. Para elevarles la moral. Bueno, aquí esta foto, esto sería Shanghái, como vemos rascacielos al fondo, el humo salir y viviendas. O sea, este es el campo de batalla realmente, que encontraron tanto un bando como otro en la ciudad. Es que era la quinta ciudad más grande del mundo. Y bueno, voy a seguir poniendo fotos, estos son tropas de la Riku Sentai. Y bueno, para ir avanzando en la narración, que ya no queda mucho, pues bueno, al final los japoneses consiguen romper brevemente el frente al norte de la ciudad, los que estaban estancados en las zonas pantanosas y empiezan a avanzar del norte en dirección sur a la ciudad, y también los japoneses que estaban atacando desde el barrio de Hongkou hacia Zabei empiezan de este a oeste a empujarles en dirección contraria e intentar cerrar una pinza. Entonces ahí ya se decreta la evacuación,
pero a las zonas, digamos, más occidentales de la ciudad. Todavía no, Chiang Kai-shek no decreta una evacuación total, simplemente una evacuación de todo el grueso del ejército allá el límite más occidental colindando con el campo, porque bueno, hay obstáculos naturales, está la zona del cementerio, hay zonas residenciales que pueden usarse como obstáculos para contener al enemigo. Y es aquí cuando tiene lugar un hecho muy famoso, quizá el más famoso de toda la batalla de Shanghái, que son un grupo de soldados que cubren esta retirada y que van a resultar decisivos, y gracias a ellos se van a salvar miles de tropas de ser hechas prisioneras, que son los famosos 800 héroes de Shanghái. Esta foto no es, sí, no es es de los 800 héroes, pero no en el lugar del que vamos a hablar. Esto sería una de las estaciones. Esta es la 88 División de Infantería, con equipamiento alemán. Y bueno, y concretamente es el primer batallón que es el que va a cubrir esta retirada. Y la va a cubrir en la zona de los almacenes Sihan, que son unos almacenes, que es un complejo de 4 edificios, que está, porque están situados muy estratégicamente. Están situados entre el barrio japonés de Hong Kong, cerca de Hong Kong, entre las delegaciones internacionales al sur, y además se comunican por un puente, que es el puente Lese, con la zona neutral. Y luego tienen la calle, una de las avenidas es la que comunica la que atraviesa todo el barrio de chino de Zabei, y que sale a la zona que lleva la salida de la ciudad por la zona occidental, que es la zona de retirada. Por lo tanto, se convierten accidentalmente en un punto hiperestratégico. Entonces aquí se atrincheran 420 soldados del primer batallón de la 88 División de Infantería, que estaban al mando del teniente coronel Xie Jinyuan. Bueno, aquí tenemos una foto cercana de las tropas británicas y otras extranjeras que estaban a escasos metros de estos almacenes, porque entre los almacenes y la zona neutral había el canal de Suzhou, que eran 12 metros. O sea, 12 metros una zona de paz, 12 metros una zona de guerra. Aquí tenemos británicos y estadounidenses en este lugar, con un chino. Esto tenemos también, este es Telfer Smollett, el general británico, que va a estar encargado va a estar presente toda esta batalla que va a tener lugar en los almacenes, en la zona neutral, por si acaso tiene que intervenir. O sea, va a estar ahí constantemente durante toda la batalla, por si tiene que intervenir con sus tropas, porque es que se va a combatir a 12 metros. O sea, es una cosa increíble. Y aquí vemos estos miembros con una estrella, con unos uniformes con una estrella. Esto es solo la policía, el cuerpo voluntario shanghainés, que es lo que explica al principio, que estaba compuesto por miles de voluntarios, no sé cuánto eran los efectivos, eran varios miles, pero bueno, eran todos fuerzas extranjeras. Había chinos y extranjeros de todas las nacionalidades. Había algún español también. Y bueno, empieza el asedio a estos almacenes. El asedio va a durar del 27 de octubre al 1 de noviembre, 5 días. Y estos 420 soldados, bueno, van a resistir el asalto de varios millares de tropas japonesas, la mayoría de la Riku Sentai, ataques de la aviación, de artillerías. De hecho, van a emplazar cañones de 75 milímetros justo en la cara norte, en la fachada norte. Van a emplazar los japoneses, que van a estar constantemente bombardeando. Va a ser como una especie de alcázar toledano, pero a la China, básicamente, para entendernos. Y bueno, y aquí nace el mito de los 800 héroes, porque ordenaron lanzar un mensaje falso a la prensa diciendo que eran 800 los defensores, cuando en realidad eran la mitad, eran 400. Pero los japoneses se lo creyeron, entonces concentraron más efectivos que no estaban persiguiendo a los chinos en retirada, con lo cual fue muy inteligente la jugada. Bueno, ahí estoy yo, me veis abajo. Esto es la fachada, esto además es la fachada norte, que bueno, veis ahí los impactos de bala y de proyectil, vemos zonas derrumbadas. Estos boquetes se abrieron el penúltimo día de asedio, que empezaron a desprenderse y se vieron ya salas desde el interior. Esto se cuenta por los diarios, que ya se empezaron a ver las partes del interior del edificio. Si vais a Shanghái, id a ver este sitio porque es magnífico, está tal cual por fuera, no ha variado nada. Y
Y por dentro también hay, en algunos lugares, se pueden visitar, todavía huele a pólvora en algunos lugares. ¿No? Te da ese olor, recuerda un poco al Alcázar, antes de que hicieran este estropicio con el Museo del Ejército aquí, que se olía que estaban las zonas donde se resistieron el Alcázar de Toledo, ¿no? Que olía a pólvora, pues aquí lo mismo. Y hay un museo magnífico dentro sobre todo el asedio, los 5 días que duró el asedio, que yo os lo recomiendo muchísimo si vais. Ahí estoy yo con los 400 héroes, ¿no? Como veis, era una división germanizada, se ve por los cascos, cascos alemanes, algunas ametralladoras checoslovacas, si os fijáis, la ZB, por ejemplo, el que está en la ventana tiene la ZB checoslovaca, tenían mucho armamento checoslovaco también los chinos, las granadas de palo japonesas. Y bueno, algo a reseñar de esto, pues bueno, esto para mí es un acto de lo más heroico que hay en esta batalla, que es este chico que se está lanzando con una granada en la mano y varias atadas al cuerpo. Este soldado se llamaba Chen Shusheng. Y bueno, los japoneses, como fracasaron en todos los asaltos con el edificio, probaron suerte, innovaron y agarraron unas planchas de acero metálicas y se las pusieron así encima de las espaldas y avanzaron como los romanos, como tortuga, ¿no? En la formación de estas de las legiones, ¿no? Para cubrirse las flechas. Y avanzaron para cubrirse de las balas. Entonces llegaron hasta la fachada del edificio y pusieron las placas y por debajo empezaron a picar con piedras y palas a ver si conseguían entrar. Entonces cuando ya estaban a punto de reventar una de las puertas, el soldado que estaba ahí, que no tenía nada más a mano, saltó encima, se ató varias granadas, saltó encima, cayó en medio de los japoneses y se inmoló y los mató a todos. O sea, fue un acto muy heroico. Luego fue a título póstumo, obviamente, condecorado. Pero bueno, la verdad salvó a sus compañeros. En la película de los 800 héroes vemos que están haciendo cola la gente tirándose con granadas. Haciendo cola. No, esto solo se dio en una ocasión puntual. Esto en la película, o sea, es una fantasmada eso. Es una auténtica fantasmada eso. Pero bueno. Es que además hacen cola para tirarse. O sea, venga tú, tu turno. ¡Pum! Por Dios. O sea, en fin. Este es el teniente coronel Xie Jingyuan, ahí estoy en la foto con él. Además, cuando fui a Shanghái, como una de las razones fue porque estaba haciendo mi libro y fui a documentarme y me hacía mucha ilusión ver a todos estos personajes que había leído tanto, encontrarme así con su historia, me hizo mucha ilusión y aprender cosas nuevas que no había encontrado en documentación aquí. Vale, y esto también es un acto muy heroico, que también hay que recordar a alguna mujer en esta batalla, que esta es Yang Huimin. Era una chica de 22 años que pertenecía a una organización estilo Boy Scouts, no eran los Boy Scouts exactamente, pero vamos. Por cierto, el sombrero que veis de Boy Scouts está en el museo, el suyo propio, el original propio, en el mismo museo está en una vitrina. Y bueno, resulta que no tenían los que estaban resistiendo no tenían ninguna bandera en el edificio. Entonces lo que hizo esta chica fue irse a una tienda. Esta chica vivía en las delegaciones internacionales, en la zona neutral. Y era una gran patriota. Entonces fue a una tienda de souvenirs, compró una bandera de la República de China, esperó a la noche, se la ató debajo del cuerpo, esquivó a las tropas británicas que estaban por la zona. Se arrojó al río, nadó hasta la otra parte, esquivó a los observadores japoneses, entró en el edificio y bueno, entregó a los defensores la bandera que la izaron a la mañana siguiente, la izaron en el edificio para demostrar que Shanghái seguía siendo China. Y bueno, es una hazaña muy heroica. Luego vivió en Taiwán porque se exilió cuando la República Popular se tuvo que exiliar y bueno, vivió en Taiwán hasta los años 90. Y bueno, al final los 800 héroes se llega a un acuerdo con la zona internacional y lo que hacen es quedar internados. Se llega a un acuerdo con las tropas extranjeras y lo que hacen estos 800 héroes una noche, hacen un asalto a través del puente Lese que conectaba una zona con la otra y bueno, quedan internados. Por cierto, que en este asalto va a haber un intercambio de tiroteos y va a morir
un soldado británico, porque van a disparar los británicos contra los japoneses, porque los japoneses al disparar a los chinos alcanzan donde estaban las posiciones británicas, entonces se defienden los británicos. Y muere Patrick McGowan, que si tomamos como referencia que la Segunda Guerra Mundial empieza en el año 37, hay muchos autores que lo consideran, sería el primer soldado británico muerto de la Segunda Guerra Mundial. Este Patrick McGowan, que era además de la zona del Ulster, irlandés, anglo-irlandés en este caso. Y bueno, ¿cómo concluye la batalla de Shanghái? Pues Japón hace un segundo desembarco al sur, y aquí lo voy a enfocar bien, que es la bahía de Hangzhou, que bueno, aquí ya se esperan hasta noviembre. Esto ocurre justo a los pocos días de finalizar el asedio de los almacenes Xi'an, ya cuando los chinos se han atrincherado en la cara occidental de la ciudad, lo último que queda de la cara occidental, intentan hacer un embolsamiento masivo. Y bueno, lo que hacen es llevar allí, y es un desembarco que se prepara con mucha antelación, llevan allí al 10º ejército que desembarca en esta zona que los chinos jamás hubieran pensado que desembarcarían allí, porque es una zona de muchas mareas, está mar abierto, a diferencia del otro desembarco que estaba en el Yangtze, como se ve allí más al norte, aquí ya es mar abierto, hay un oleaje, una mar embravecida. Encima el temporal era malísimo, jamás pensaron los chinos que iba a haber nada allí. De hecho, dejaron a 2 divisiones de reservistas con tropas de los señores de la guerra que en cuanto vieron a los japoneses salieron corriendo. O sea, pegaron 4 tiros y salieron corriendo. Y bueno, y esto ya es la puntilla que les dan a los chinos. En este tramo avanzan fugaces los japoneses. Hay solo un combate, que es en los montes Sheshan, que están aquí, que es el único así combate de entidad que hay, son 2 colinas y es muy curiosa. Y eso muchos soldados japoneses la bautizaron así irónicamente la batalla de la ciencia y la religión, porque en una colina había un observatorio astronómico y en el otro una basílica cristiana. Y los chinos se atrincheran en las dos, entonces le llamaron eso, la batalla de la ciencia contra la religión, y bueno, tienen que tomar al asalto estos 2 objetivos, y una vez... Era el único obstáculo natural, porque ahí sí que era llano la zona. Una vez toman esto, que además se ve Shanghái, desde ambas cimas se ve Shanghái, pues bueno, avanzan en trompa contra la ciudad, y ya se decreta la retirada. Que van a caer algunos prisioneros, de hecho hay una brigada que se queda defendiendo en esta zona de aquí, la ensenada de Sikaway, que es este río que está aquí, que es el Sikaway, se quedan aquí y muchos o serán apresados por los japoneses o quedan internados en la concesión francesa. Y bueno, esto es curioso, porque la batalla acaba el 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Que esto no sé si a alguno suena de algo, yo sé que alguien aquí detrás sé que... Suena a las 5 cuando se está en el Bund celebrando, hay un monumento a la Primera Guerra Mundial en el Bund, la zona del Bund, y están los británicos, los franceses, había alemanes también, de varias nacionalidades, celebrando el fin de la Gran Guerra, y estaba sonando el himno, un himno a los caídos, no recuerdo cuál, no sé de qué país, no sé si era algo de los británicos o de otro país, no recuerdo cuál era. Pero bueno, estaba tocando el himno cuando están izando la bandera japonesa, que ya han conquistado la ciudad casi al mismo tiempo. O sea, es una cosa espectacular. Digo, no podía ser el momento más propicio. El 11 de noviembre a las 11 de la mañana acaba la batalla de Shanghái, y aquí, bueno, tenemos a los japoneses celebrando la victoria. Voy a decir bajas. Consigue escapar la mayor parte del ejército chino, pero sí que se deja un montón de bajas por delante. Bajas chinas, unas 250.000, muchos muertos, heridos, prisioneros, desaparecidos, hay muchas deserciones. Cuando digo 250.000, a lo mejor luego se pueden reducir porque son desertores que aparecen en otro sitio, o aumentar, porque es muy difícil calcular las bajas chinas en este conflicto. Eso sí, 90 generales causan baja, ya sean muertos o heridos o capturados, y 30.000 oficiales. Una gran cantidad de material, y la Fuerza Aérea China pierde 141 aviones. Los japoneses, 59.490 bajas, de los que casi 15.000 son muertos. O sea, es una barbaridad. Esto la convierte, pues... en ese momento, en el 37, gana
llega a tener el récord de la batalla urbana más bestia y más sangrienta de la historia. 5 años después ese puesto se lo va a quitar Stalingrado. En 1942-43 iba a quedar a día de hoy, sería la segunda batalla urbana más grande que ha tenido la historia, porque bueno, tanto la devastación de la ciudad, hablamos que queda arrasada, quitando las zonas internacionales, la ciudad queda completamente arrasada, el barrio Hong Kong, el barrio Yanshupu, Zabei, otros distritos, también las zonas limítrofes, la ciudad de Dachang, que estaba al lado, también queda completamente arrasada, los pueblos de alrededor, bosques, campos. Es un desastre, y luego la gran carnicería humana. Y bueno, y con esto concluiríamos la batalla de Shanghái, que bueno, ese mismo año tenemos, inmediatamente después de esta batalla, empieza el avance hacia la capital, que estaba a 290 kilómetros, que es Nanjing, que bueno, todos sabemos la masacre que va a tener lugar allí, y que bueno, que es donde finaliza la revista, por cierto, que os la recomiendo, tanto a los que estáis aquí como a los que nos verán por internet luego, que bueno, vayáis al kiosco, donde sea, y os hagáis con un ejemplar. No, de hecho, no, es que claro, hay tantos datos de esta batalla, ahí, irónicamente, los alemanes la conocían como la batalla de los alemanes, también, los mismos alemanes que estaban allí. Había muchos residentes allá alemanes, muchísimos. De hecho, tenían hasta un Gauleiter, que era como una especie de alcalde para la pequeña comunidad alemana que había allí, que tenían milicias, tenían hasta juventudes hitlerianas y todo ahí en Shanghái. De hecho, en la película esta de Spielberg hay una escena brevemente que salen las juventudes hitlerianas paseando por ahí. Y los residentes alemanes de allí la llamaban la batalla de los alemanes porque había un montón de oficiales suyos. Llegaron a haber 70 oficiales y técnicos asesorando en la batalla. De hecho, uno de ellos, no recuerdo el nombre, uno de ellos sería capturado en Tobruk, además era mitad judío, curiosamente, no recuerdo el nombre, y luego fue muy importante en la Guerra Fría porque tuvo un alto cargo en la OTAN. Cuando la RFA, este general que además fue herido en la operación Puño de Hierro, en la que he explicado antes, tuvo una herida en la operación Puño de Hierro, porque es que llegaron a algunos hasta desenfundar pistola, porque es que estaban prácticamente a escasos metros de los japoneses a tener que desenfundar la pistola para defenderse, en algún caso. Y esto lo cuenta bien un libro que es Peter Hansen, Stalingrado en el Yangtze. Además habla de este hombre, pero es que no recuerdo el nombre, ahora se me ha ido de la cabeza, pero es muy curioso y cuenta varias cosas de este hombre y de otros alemanes que hubo allí. A ver, también es que, a ver, ahora por ejemplo, a día de hoy, en el 2025, si nos dicen así alguna academia militar prestigiosa, a todo el mundo se le viene West Point o yo qué sé, Sandhurst en Inglaterra, pero en aquella época la primera que se venía era Zosen, o sea, o alguna de otro sitio, de Alemania, o sea, por ejemplo, he dicho por decir una cualquiera, pero universidades alemanas de carrera militar, o sea, eran las más prestigiosas y los oficiales eran lo mejor que tenían. Entonces China, la República, que era un país que empezaba ya a emerger y quería dotarse de un ejército moderno, por lo menos a nivel terrestre, el mejor modelo era el alemán. Esto es como la marina, si querías la marina el mejor modelo era el británico, a nivel terrestre era el alemán. En esa época todavía no eran aliados de los alemanes, los japoneses, ¿no? No, de hecho, me voy a contar una anécdota. Al año siguiente, en el 38, tiene lugar una batalla que es Wuhan, donde empezó todo el coronavirus, donde empezó toda la pandemia. Es una batalla más muy sangrienta, no por la ciudad, porque se lucha fundamentalmente en el exterior. Pero bueno, ahí ya Japón y Alemania firman el pacto anti-Comintern. Entonces el cuerpo de consejeros alemanes que estaba en Wuhan, la capital, se había trasladado a Wuhan, porque cuando cae Nankín se traslada a Wuhan provisionalmente. Cuando se firma el pacto, claro, todos los oficiales alemanes son despedidos. Entonces cuando se van a la estación, todos los chinos empiezan a buchearles, a llamarles traidores, a arrojarles piedras, a carteles, a insultarles, llamarles fascistas, no sé qué, o sea, traidores, o sea, les dicen de todo, porque cuando de repente se ven que firman un pacto con Japón y ahora cambia la política china y se acerca a la Unión Soviética. A la Unión Soviética, que va
va a tener esa etapa de entendimiento con la URSS hasta el verano del 39, que sea el Ribbentrop-Molotov, y entonces se tenga que acercar a Estados Unidos Chiang Kai-shek. O sea, empieza primero con Alemania, le mete la puñalada a Alemania, luego la Unión Soviética, le mete la puñalada a la Unión Soviética, y luego al final se queda con Estados Unidos, ya hasta el final. Que es cuando viene el Claire Chennault con los Flying Tigers y todo eso. Sí, bueno, en esa época y desde que empieza a modernizarse Japón, desde que nace el ejército y la marina, que de hecho el ejército tiene asesores prusianos y la marina británicos, ya hay una rivalidad entre ellos, pero en todos los conflictos, no solo en este. O sea, desde el primero que tuvieron con China en el siglo XIX, la guerra ruso-japonesa, la Primera Guerra Mundial, y aquí se coordinaron bien, hay que decirlo. No lo he dicho, pero la flota que desembarca al ejército de Iwane Matsui, del general Matsui, la comandaba Nagumo, el que luego irá a Pearl Harbor, el vicealmirante Chuichi Nagumo, el que luego irá... No, aquí se coordinaron bien. En China, la verdad, se coordinaron bastante bien. No hubo tantos problemas como luego en la Guerra del Pacífico, que por ejemplo en el año 41, 42, cuando hacen toda la expansión inicial, había unas discusiones entre ellos, que hasta tenía que mediar, en una ocasión tuvo que mediar Hirohito incluso, cuando se planifica lo que es ya el ataque a Occidente, porque no se entendían entre ellos.